Línea del Hospital 2 de Mayo. Listo, vamos a ver de patologías congénitas, infecciosas, inflamatorias. Finalmente la neoplasia. A ver Daniel, es tu primera imagen. ¿Qué observas? ¿Se ve de ahí o no? Se ve feo. ¿Esa luz lo podemos bajar? No te conviene. ¿Se puede apagar estas? Porque las imágenes se ven con luz oscura. A poca luz. Si no, no tiene sentido. Porque yo ya me aprendí las imágenes ya. La idea es que ustedes lo aprendan. No se ve bien. Daniel anda pensando qué cosa ves ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Si se puede, ¿puedes apagarla más? Ahí está bien. No se duerma, ¿no? A ver, Daniel, ¿qué observas? ¿Qué estudio es ese? A ver, silencio. O me he equivocado de capítulo. ¿Qué tenemos hoy día? Vías biliares, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahí? Es un estudio de una radiografía simple de abdomen. ¿De pie o de cúbito? De pie, muy bien. ¿Qué observas? ¿Cuál es el hallazgo principal ahí? El ciego. ¿Quién dice el hallazgo principal ahí? ¿Qué son estos? Asas intestinales dilatadas. ¿Delgadas o gruesas? Ya Daniel ya sabe ya cómo distinguir una asa delgada de una asa gruesa. ¿Qué asa es? Ah, delgada, dice, muy bien. ¿Ya? Pliegues de lado a lado. ¿Ya? Los pliegues van de pared a pared, asa delgada. Cuando los pliegues van delgaditos, se entrecortan en la mitad, asa gruesa. No se escucha bien el micrófono, ¿no? Ya. Entonces, el hallazgo principal en esta imagen es dilatación de la asa delgada. Dilatación del asa delgada. Es un paciente, ¿cómo estará este paciente? Está en la emergencia. ¿Qué tendrá este paciente? Dolor abdominal. Paciente está con dolor abdominal en la emergencia, le hacen esta radiografía, observan dilatación de las asas delgadas. ¿Qué más? Otro hallazgo ahí. Ya tenemos el diagnóstico de dilatación de las asas delgadas. ¿Cuál es el objetivo adicional? ¿Cuál es el paso siguiente? Buscar por qué está dilatado. ¿Quién dice por qué está dilatado? A ver. 5 puntos adicionales. A ver. Cristel, ¿está Cristelo? Está en su casa. Otro hallazgo aquí, ¿quién ve? Otro hallazgo. A ver, céntrense buscando la causa de esa dilatación de las asas. Miren acá, les voy a ayudar. ¿Qué es eso? Aquí, el puntero, miren. ¿Qué es eso? Daniel, ¿qué es eso? Es una imagen radiolúcida, radiopaca, densidad cálcica, dijeron por allá, está muy bien. Es una imagen redonda, de densidad cálcica o radiopaca. Probablemente eso sea la causa de la obstrucción. ¿Qué más? Otro hallazgo, no sé, ya no se ve bien de lejos seguramente. Acá hay neumobilia. Paciente con dolor abdominal en emergencia, radiografía, obstrucción intestinal por un cálculo y neumobilia. ¿Cómo se llama ese cuadro? Es un ilio biliar. Es un ilio, una obstrucción intestinal por un cálculo. Obstrucción por un cálculo. ¿Y cómo pasó el cálculo en el intestino? Con la polla de vátero. Difícil, mira, un tremendo cálculo, medirá 2 centímetros por lo menos. ¿Ya? Vamos a ver en el desarrollo de la presentación a qué se debe esto, ¿ya? Este estudio es un estudio de tomografía, cortes axiales, coronales. Del mismo paciente. Miren, neumobilia. Neumobilia. Miren acá, esta es la vesícula con gas y líquido, y bilis. Bilis y gas. ¿Qué más tiene esta vesícula? Pared gruesa. Ya, esa vesícula tiene pared inflamada de forma crónica probablemente. ¿Qué observamos acá? La dilatación de las asas intestinales delgadas. ¿Qué más? ¿Qué es esto?
un cálculo condicionando la obstrucción intestinal alta, en este caso, del intestino delgado, con neumobile. ¿Cómo pasó este cálculo? Lo veremos en el desarrollo, ¿ya? Muy bien. Las vías biliares. ¿Qué cosas son las vías biliares? Son el sistema de conducto cuya función es transportar bilis que va desde del hígado hacia el duodeno. Esa es su función. ¿Ya? Esto lo ven en detalle en la presentación que le he colgado. Conductos hepáticos derecho, izquierdo, conducto común, cístico y colédoco. Hay vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. ¿Cuál es el nivel para decir cuál es intrahepática y extrahepática? El hilio hepático. Proximal al hilio hepático, vías biliares intrahepáticas, hasta el conducto hepático común. Las vías biliares extrahepáticas son el cístico y el colédoco. ¿Ya? Vesícula biliar, lo van a revisar ahorita, vamos a ver las imágenes básicamente. Miren, variantes anatómicas. Esto de que el conducto derecho con el izquierdo se unen, forman el hepático común, luego se une con el cístico y forman el colédoco, está presente en 60% de la población. Aquí ustedes, el 60% aproximadamente tienen esta formación típica. 40% tienen variantes. Miren, pueden haber conductos accesorios. Miren, este conducto accesorio derecho se une en el colédoco, se puede unir en el cístico. Hay casos que se ha reportado que se une este conducto accesorio en la vesícula directamente. ¿Ya? De ahí la importancia antes de cualquier intervención de la vesícula. Imagínense que el cirujano saca la vesícula y no se dio cuenta que había un conducto accesorio. Lo secciona o lo lesiona con las complicaciones posteriores. ¿Cuál es la complicación? Una de las complicaciones que se ve son los bilomas. ¿Qué es un biloma? Colección de bilis. Miren, así como hay variantes de los conductos, hay variantes del conducto cístico también. ¿Ven? Tiene un conducto cístico de implantación baja. Puede traspasar al otro lado y unirse por el lado medial de la vía. Bien, ahora sí, ¿este qué estudio es? Ecografía de abdomen, centrado ¿dónde? En la vesícula biliar. ¿Cómo se ve la vesícula biliar en una ecografía? Es una estructura con contenido completamente anecogénico. Es el término en la ecografía, ¿ya? Anecogénico. ¿La pared cómo es? Delgada, menor de 3 milímetros. ¿Ya? Pared de la vesícula normal en la ecografía, menos de 3 milímetros. ¿Cuánto mide una vesícula normalmente? A ver, Daniel, ¿cuánto mide la vesícula? Tu vesícula y mi vesícula. No vas a decir la mía más chiquita, ¿no? El diámetro más estable de la vesícula es el diámetro transversal. ¿Ya? El diámetro longitudinal es muy variable. Hay personas que tienen su vesícula de 5 centímetros y son normales, hay otros que tienen 10 centímetros y normal. ¿Ya? Pero el diámetro más estable es el diámetro transversal. Menos de 5 centímetros es una vesícula bien distendida, tiene que medir menos de 5 centímetros el diámetro transversal. Normalmente las encontramos en 3, 3.5 cuando está bien distendida, con ayuno adecuado. Para hacer la ecografía se necesita un ayuno por lo menos de 6 a 8 horas, ya para tener la vesícula bien distendida y poderse evaluar bien. ¿Cómo se ven las vías biliares intrahepáticas en la ecografía? No se ven. Así de simple. La visualización de la vía biliar intrahepática en la ecografía es patológica. ¿Dónde se ven las vías biliares? En el ilio. Y tienen esta disposición. El colédoco es un tubito que va por delante y la vena corta por atrás. Entre los dos hay un puntito, miren acá. Hay un puntito negrito ahí, es la arteria hepática. Ellos conforman la triada portal. ¿Ya? ¿Qué más? La vía biliar intrahepática no se ve normalmente y cuando se ve, así como en este caso, es patológico. Hay un cuadro obstructivo en algún nivel de la vía biliar. Como en este caso, miren, el colédoco se ve bien, pero la ecografía de la vesícula es el método de elección para detectar cálculos en la vesícula. Se ve muy bien. Lamentablemente, para detectar cálculos en el colédoco, ya no es de elección la ecografía. ¿Por qué? Porque el colédoco distal ya puede estar con interferencias, puede estar oculto por el gas del estómago, del duodeno. ¿Ya? En ese caso, el examen de elección será, ¿qué método sería? Colangio resonancia.
¿ya? Las colangioresonancias serían el método de elección para ver patología en colédoco o en vía biliar en general. En vesícula, con la ecografía se ve muy bien, los cálculos, mira, se ven muy bien. ¿Esto qué estudio es? ¿Qué estudio es esto? A ver, ¿esto qué es? Esta es una colangioresonancia, y es una imagen de colangioresonancia. Esta también, estas son todas de resonancia magnética, en una secuencia T2. En el T2 los líquidos son brillantes, ¿ya? El contenido de la vesícula es completamente hiperintenso en T2. ¿Y cómo se ve en la resonancia de la vesícula? Así, muy delgadita la pared, el contenido completamente homogéneo. Las vías biliares intrahepáticas no se visualizan. Normalmente no se visualizan. Cuando ya las vemos así, dilatadas, vertiginosas, como en esta imagen, por acá vemos el colédoco, miren, ya más prominente, aquí mucho más prominente, miren, dilatación de la vía biliar intrahepática, la extrahepática, tenemos el conducto pancreático, la vesícula, todos ellos dilatados. Se ven muy bien en la colangioresonancia. En la tomografía no es un método de elección para evaluar vesículas ni vías biliares. ¿Para qué se pide la tomografía? Para esto. Estadiaje de tumores. Para evaluar un tumor de vejiga, de vesícula, por ejemplo, para ver extensión local o a distancia. ¿Para qué también es útil la tomografía? Para ver complicaciones de patología inflamatoria o infecciosa de la vesícula. Por ejemplo, sospecho una vesícula con absceso adyacente, complicación de la colicitis aguda, me va a ayudar muy bien la tomografía. Pero de entradita, la ecografía es de elección para evaluar vesícula, ¿ya? Como en este caso, miren esta gran masa en el hígado, prácticamente compromete el lóbulo hepático derecho. La tomografía sí, ahí nos da mayor información que la ecografía. Podemos determinar que esta podría representar un tumor o un absceso, ¿ya? Hay el contraste, las fases del contraste nos ayudarán para determinar eso, ¿ya? ¿Qué estudios son esos? 3 modalidades adicionales para evaluar vía biliar. Acá, las CEPRES. Miren, acá está el endoscopio, ingresan el catéter por la ampolla de Baker, ingresan al colédoco, mira, acá está el catéter dentro. Inyectas contraste. ¿Qué contraste inyectas ahí, Daniel? ¿Qué contraste se usa? Yodado, ¿ya? Contraste yodado. Ingresas, se administras el contraste yodado y se pinta muy bien la vía biliar intrahepática. Y aquí está un baloncito inflado. Estas CEPRES dan información muy similar a la resonancia. Al revés, mejor. La resonancia, la colangioresonancia da la información que una CEPRES la puede dar. Con la ventaja de la colangioresonancia, que es un método no invasivo. De ahí que las CEPRES están ahora reservadas para manejo ya. Veo la vía biliar y si hay un cálculo por ahí, lo puedo extraer. En esos casos se usa la CEPRES. Estos otros métodos son las colangiografías. Miren, esta es una colangiografía transparieto hepática. Ingresaron por el abdomen, atravesaron piel, músculo, toda la pared abdominal, ingresaron al hígado, atravesaron el hígado y accedieron a la vía intrahepática. ¿Cuándo se usa estos casos? Cuando no puede ingresar por la vía distal. De repente hay un tumor que no permite el acceso por esa vía, por una CEPRE, con la transparieto hepática. Generalmente ahora estos están usándose para drenajes, para manejo. De repente un paciente con un tumor no operable en el colédoco distal, entonces estará con éstasis, no colestasis, dilatación de las vías, obstrucción biliar. En esos casos ingresa y se deja un catéter que sirve para drenaje. Esta última es la colangiografía TransCare. El CARE es un dren que se le deja post-colecistectomías generalmente, ¿ya? El cirujano sacó la vesícula y sospechó que no pudo extraer cálculos del colédoco. En esos casos le deja este catéter para drenar por ese catéter la bilis y así el paciente no tenga un cuadro obstructivo. En un segundo tiempo se hace un control 1 semana, 2 semanas y se ingresa por este catéter, se ingresa contraste y se pinta la vía biliar. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la
persistencia de cálculos en el colédoco. O también evaluar qué cosa, que este contraste esté permeable la vía biliar. Miren cómo en este caso administrado contraste y ha pasado muy bien hacia el duodeno. Vía biliar, la vía biliar permeable. Ahora sí, hablemos de patologías ya. Miren esta imagen bonita. ¿Cómo se llama esto? Patología congénita de la vesícula. Mucha patología congénita, un amplio espectro, que pueden ir desde la forma, el número, de la localización. En este caso, esta es una variante, miren cómo se ve esta vesícula. Hay un plegamiento del fondo sobre el cuerpo de la vesícula. A eso se llama, miren, recuerda aquí este esquemita, ¿eh? ¿Cómo se ve? Como si fuera plegado el fondo sobre el cuerpo. Similar a este gorrito que usaban estos ciudadanos frigios. Por eso se le llama vesícula en gorro frigio. ¿Ya? Es una alteración o variante congénita anatómica nada más, que no tiene ninguna implicancia. ¿Ya? Esto de acá, miren, una vesícula multiseptada. Vesícula fuera de su localización. Su localización de la vesícula es por debajo del hígado, en el lecho vesicular. Aquí lo encontramos completamente intrahepática, ectopia de la vesícula. Aquí, duplicación, alteración en número, pueden haber doble vesícula. O como en este caso, ausencia de vesícula. ¿Qué estudio es esto? Ese es un estudio de gammagrafía. Le han administrado una sustancia que tiene excreción biliar, entonces se ve pintando muy bien la vía biliar y no vemos que se pinte la imagen saccular que corresponde a la vesícula. Este paciente no fue operado de vesícula, no le habían extraído, se confirma ausencia o agenesia de la vesícula. Patología congénita de la vía biliar. Puede haber alteración en cualquier parte del árbol biliar, pero generalmente hay dilatación de la vía biliar extrahepática. De ahí que se le conozca en general como quistes del colédoco. Quistes biliares puede ser a cualquier nivel del árbol biliar, pero como generalmente son de la vía biliar extrahepática que comprometen al colédoco, se le llaman en general como quistes del colédoco. Y existe la clasificación de Todani para ello. Esta es la clasificación básica, hay modificaciones que se han ido, si ustedes leen más van a ver unas modificaciones a esta clasificación, pero la pongo aquí porque esta es la base. Miren, 5 tipos de quistes de colédoco. Este colédoco, que tiene una morfología fusiforme, es la más frecuente, es el Todani 1, una dilatación fusiforme del colédoco. Esta es la forma diverticular, mírenme, un divertículo en el colédoco. Esta otra forma es una dilatación de la desembocadura. A nivel de la ampolla de Vater, una dilatación. A eso se llama colédoco cele. Ese es el Todani tipo 3. El Todani 4 hay dos formas. Miren, ahí ya hay una mezcla ya. Es una dilatación fusiforme del colédoco con dilatación de la vía biliar intrahepática. Ambas vías están dilatadas. Todani 4A. Y el Todani 4B es dilatación del colédoco fusiforme con colédoco cele. Y el Todani 5 es dilatación exclusivamente de la vía biliar intrahepática. A esto se le conoce como enfermedad de Caroli. Miren acá, ¿qué estudio es esto? ¿Qué estudio es? ¿Se ve o no? ¿Cuál es el hallazgo ahí? A ver, ¿cuál es el hallazgo? Pared engrosada, ¿de quién? Nos ubicamos primero. Es una tomografía en corte coronal a nivel del hilio hepático. El hallazgo que destaca es esta imagen saccular, ¿ve? Colédoco dilatado, fusiforme. Este paciente no tenía una obstrucción evidente. Lo que hay que descartar primero cuando vemos dilatación del colédoco es excluir otras causas de dilatación. Hay que excluir que no haya aquí un cálculo que esté condicionando esta dilatación, que no haya un tumor ahí, ¿ya? Porque esto es congénito. En este caso es dilatación fusiforme del colédoco, Todani 1. Aquí.
Avanzamos, imagen diverticular. Todani, 2, acá. Es una tomografía ya en corte axial. Aquí estamos, este es el duodeno, ¿ve? Y aquí está esta imagen saccular a nivel de la desembocadura. Todani, 3. Dilatación de la vía biliar intrahepática y de la vía biliar extrahepática. Todani, 4A. Acá. Dilatación fusiforme del colédoco y dilatación del colédoco distal, un colédoco cele. Todani, 4B. ¿Y esto? ¿Qué estudio es? Una CEPRE. Han ingresado contraste y acá tenemos dilatación fusiforme del colédoco. Esta es la más frecuente. 80-90% de los quistes congénitos del colédoco son Todani tipo 1. Pregunta de examen. ¿Ya? Todani 1, dilatación fusiforme del colédoco. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, complicaciones. Y de ellas la más temida es esta, miren. Es un factor de riesgo para neoplasia. ¿Ya? De ahí que la detección de estas dilataciones congénitas del colédoco se extraen, se operan. Cuando existe dilatación exclusiva de la vía biliar intrahepática es la enfermedad de Caroli, cuando no está asociado a ninguna otra patología. Enfermedad de Caroli. Cuando esta dilatación está asociada con hipertensión portal, con fibrosis hepática, se llama síndrome de Caroli. En este caso, mire, vemos qué cosa. Dilatación saccular de la vía biliar intrahepática. Dilatación de la vía biliar intrahepática. Para decir que hay dilatación de la vía biliar intrahepática tenemos que demostrar comunicación de estos quistes con la vía biliar. Porque pueden haber quistes del hígado que no sean de la vía biliar. Pueden haber. Para que sean quistes de la vía biliar tiene que haber comunicación con la vía biliar. Miren acá. Dilatación de la vía biliar intrahepática. ¿Y qué vemos en esta resonancia? Múltiples puntos hipointensos, de defectos de represión. ¿Qué son esos? Cálculos. Entonces, ese es un factor para litiasis. Hepatolitiasis se llama cuando hay cálculos dentro del hígado, en la vía biliar intrahepática. ¿Ya? Hepatolitiasis es un hallazgo frecuente en el contexto de enfermedad de Caroli. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estudio es esto? Ecografía. ¿Cuál es el hallazgo ahí? Dilatación, imágenes quísticas, ¿no? Muchos quistecitos. ¿Podría ser un quiste hiatídico? Miren, muchos quistecitos. Pero ¿qué tiene de especial estos quistes? Que tienen una imagen central, mírenme, un punto central. Este es el signo del punto central. ¿Ya? Otra pregunta de examen. Signo del punto central, característico de la enfermedad de Caroli. ¿Qué cosa es el punto central? Representa a los demás componentes de la tríada portal. ¿Cuál es la tríada portal? ¿Quiénes conforman la tríada portal? Arteria, vena, porta y vía biliar. Como la vía biliar está dilatada, los engloba completamente y ahí quedan los vasitos, la vena, ramas de la vena porta, de la arteria hepática quedan. Les hago este estudio con Doppler, demuestro que estos son vasos en el centro. Signo del punto central característico de enfermedad de Caroli. ¿Qué estamos viendo en esta tomografía? También se ve quistes y un punto central. ¿Ya? Signo del punto central, enfermedad de Caroli. ¿Cuál es el otro hallazgo en esta tomografía? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El vaso. ¿Cómo está? Grande, esplenomegalia, un signo de hipertensión portal. Cuando hay dilatación de la vía biliar intrahepática con el signo del punto central, o sea, estamos en el contexto de la enfermedad de Caroli, pero asociado a signos de hipertensión portal, ¿a eso cómo se llama? Síndrome de Caroli. Así de fácil. Patología infecciosa. La patología infecciosa más frecuente de la vía biliar es la colangitis bacteriana o colangitis ascendente. ¿Por qué se produce eso? Porque se llama, pues, es por ascenso de gérmenes del tubo digestivo. Generalmente son gram negativos, Escherichia coli. ¿Ya? Produce
colangitis, pero hay factores de riesgo para que se produzca esta colangitis. Entre ellos, ¿cuál es? Obstrucción. Obstrucción, cualquier obstrucción. La más frecuente obstrucción, ¿cuál es? Por un cálculo, coledocolitiasis. Entonces, una de las complicaciones de la coledocolitiasis o de la litiasis vesicular es colangitis bacteriana. El diagnóstico de colangitis bacteriana, ¿qué es? Clínico. Ahí, ustedes ya saben esto, ¿no? Ya han llevado semiología, medicina interna, están haciendo, ¿no? La tríada de Charcot. ¿Qué es la tríada de Charcot? Ahí está. Eso no es específico. Puede estar en una colecitis aguda también. Pero si eso se asocia con shock o alteración del estado mental, ¿cómo se llama eso? ¿Ves? Como saben. Entonces, un paciente con un cuadro clínico así como el que estamos mostrando ahí, característico de colangitis bacteriana o colangitis ascendente. ¿Cuál es la utilidad en ese contexto de las imágenes? Demostrar la causa, buscar la causa de esa colangitis. ¿Buscamos qué cosa? La obstrucción, o una litiasis, o de repente encontramos un tumor ahí. Los signos propios de la colangitis, los signos en imagen de la colangitis son estos que están acá. Esta es una tomografía en corte coronal y aquí estamos viendo el colédoco. ¿Qué tiene primero? ¿Cuál es el primer hallazgo? Dilatación. ¿Ya? Eso lo vamos a poner. Les voy a poner esta imagen en el examen. Signos radiológicos. Primero, dilatación. Segundo, ¿cómo están las paredes? Engrosadas y captan el contraste. Segundo signo. Otro signo que vemos por acá, pequeñas colecciones adyacentes a la vía biliar, adyacentes al colédoco. Signos de imagen de la colangitis. Aquí tenemos una resonancia, miren, la resonancia colangioresonancia. ¿Cómo es los líquidos en una resonancia en T2? Las colangioresonancias son en T2. ¿Cómo se ven los líquidos? Hiperintensos, blanquitos totalmente. Miren cómo se ve. Primero, estamos viendo dilatación de la vía biliar. ¿Cuál es el contenido? Hiperintenso. Pero miren acá cómo está. ¿Qué pasó con esa bilis? Ya no está hiperintensa. Algo tiene otros productos adicionales. Entonces, la resonancia tiene esa ventaja, que podemos analizar el contenido de una estructura. Incluso es una colangio, tenemos secuencias de difusión. Con la secuencia de difusión nosotros podemos decir esta colección es un absceso, o de repente esta colección es sangre, esta colección es bilis. ¿La resonancia nos ayuda a eso? Sí, nos ayuda mucho la resonancia con las secuencias que tiene, la difusión, la T2, T1, cómo se comporta con el contraste. Miren, tanta información que nos da la resonancia. En este caso, ¿qué estamos viendo? En la tomografía estamos viendo múltiples pequeñas colecciones intrahepáticas, abscesos de las vías biliares. Complicación de la colangitis. Pueden formarse grandes abscesos también que se pueden ver muy bien en la tomografía y de resonancia también. ¿Ya? Entonces, en conclusión, colangitis, diagnóstico clínico. ¿Para qué sirven las imágenes? Para buscar la causa que esté condicionando esa colangitis. Y tenemos los signos propios de las imágenes, tanto en la tomografía, en la resonancia y en la ecografía también. Hay otras causas, por supuesto, de colangitis. ¿Ya? Aquí para que se entretengan en su casa. ¿Se cansaron ya? ¿Un descansito? Seguimos, que quieren salir ya. A ver, ¿qué hora son? Todavía faltan 2 horas. A ver. Litiasis. A ver, ¿qué saben de litiasis? A ver, factores de riesgo de litiasis. 1. ¿Cómo? Obesidad. Otro. ¿Cómo? Claro, dislipidemias en general también podría ser. Eso va con obesidad, ¿no? Obesidad. ¿Qué más? Ser mujer. El sexo, las mujeres tienen más riesgo que los hombres. ¿Qué más? Embarazos múltiples. ¿Han escuchado las
las 4 Fs. Ya. ¿Cuál es el cálculo más frecuente? ¿De qué? Entonces, los cálculos más frecuentes, miren allá, 80% son de colesterol. ¿Qué es un cálculo de colesterol? Cuando el principal componente es colesterol, pues. Y cuando el principal componente es un pigmento, son los cálculos pigmentados. Los cálculos de colesterol, miren, 80% son de colesterol, 20-25% son de pigmentos. ¿Qué importancia tiene esta diferenciación? Porque se ven distintos en las imágenes. Los cálculos de colesterol son isodensos con la bilis. ¿Se verán en la tomografía? No se ven. Entonces, ¿la tomografía sirve para litiasis? Miren, 20% no se detectan. O sea, sí se pueden ver un número de litiasis, pero no es el examen de elección por este motivo. Porque los cálculos más frecuentes son isodensos con la bilis y pueden no verse. Puede estar una litiasis, ahí tengo unos casitos que lo voy a mostrar en la práctica, una vesícula llena de cálculos que no se ven en la tomografía. Prácticamente pasa como normal, ¿ya? Porque son de colesterol. Los de pigmento, 75% de los cálculos de pigmento, sobre todo pigmento negro, son opacos, son radioopacos. Pueden verse en una radiografía, incluso pueden verse en las tomografías muy bien, ¿ya? Pero los más frecuentes que son de acá, no se ven. El examen de elección entonces para ver cálculos en la vesícula, ecografía. La ecografía sí es alta sensibilidad. Miren cuánto es la sensibilidad, más del 95%. El valor predictivo negativo, 97%. Es decir, si me envían un paciente despertar litiasis y le digo que no hay, 97% de que efectivamente no hay. Altísimo valor predictivo negativo. Aquí está, ¿cómo se ve un cálculo en ecografía? Características de imagen en una ecografía de un cálculo. ¿Qué estamos viendo acá? Dos vesículas en corte longitudinal. Ahí están las vesículas, otra vesícula. Estamos viendo una imagen hiperecogénica. Primer hallazgo de la litiasis, imagen hiperecogénica. Acá también estamos viendo otra imagen hiperecogénica. ¿Qué más? Otra característica de la litiasis, da sombra. ¿Cuál es la sombra? Miren acá, este puntito, hay una banda negrita acá. ¿La ven? ¿Ya? Esa es la sombra. Este puntito de acá, ¿da sombra para acá? No da sombra. Entonces, otra característica, si lo cambio de posición al paciente, del cúbito dorsal lo pongo del cúbito lateral, ¿cómo es el cálculo? Se mueve. ¿Ya? Entonces, imagen intravesicular, hiperecogénica, que da sombra, se mueve, imagen patognomónica de litiasis vesicular. Imagen hiperecogénica, dentro de la vesícula, no da sombra y no se mueve, pólipo. Así de fácil. Pueden haber múltiples cálculos también, ¿ven? Como en este caso, mira un cálculo, la sombra. Esta es la sombra más bonita, se ve. Sombra posterior. Esa es la imagen de las litiasis. Están en la zona de declive, significa que son móviles. Ahí está. Otra vesícula llena de cálculos, ¿sí? Por lo menos hay 3 cálculos acá. ¿Ves? Con la sombra. ¿Y qué es esto? ¿Ah? Es una bilis espesa, ¿no? ¿Cómo dices? Barro biliar. Es el barro biliar. ¿Qué característica tiene eso? Es una suspensión de bilis espesa. ¿Qué hace qué cosa? Un nivel, a esto se llama nivel hidrohídrico. Cuando les ponga una ecografía con esta imagen, la descripción es un nivel hidrohídrico. Este hidro que es el anecogénico es la bilis normal. Este otro es que está un poquito ligeramente hiperecogénico, es la bilis espesa. ¿Ya? Ese nivel hace. ¿Qué más? ¿Da sombra? No da sombra. ¿Y qué más hace el barro biliar? Se mueve, también es móvil. Miren acá, lo cambiamos de posición, los cálculos se han ido al fondo y aquí el nivel también se comporta así, se va a la zona de declive. Pero ¿qué ven acá? Miren acá esta imagen. Ya no parece esto, ¿no? Parece una masa.
Pero para eso la ecografía es un estudio dinámico, estoy con el paciente ahí en vivo haciéndolo. ¿Qué hago? Lo cambio de posición. Miren esta que me hacía pensar mal, parece una masa, lo cambio de posición, lo pongo de pie y se va, se mueve. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Aquí este barro biliar estaba todavía más líquido. En este caso está tumefacto, se llama barro tumefacto, que es un diagnóstico diferencial de las masas. Generalmente, cuando no hay mucha práctica haciendo la ecografía, estos pacientes son diagnosticados como masa intravesicular. Altísima probabilidad de detectar una masa dentro de la vesícula, casi 100% que es un cáncer. Imaginen decirle al paciente eso. Y cuando lo cambiamos de posición, es esto. ¿Qué otras características tiene? Uy, acá no se ve tanto de lejos. Pero esta es una ecografía que le han puesto Doppler, ¿ya? El barro tumefacto que parece masa, no pinta, pues no hay flujo. Y miren acá, en este caso, esta es una imagen muy parecida, pero esto sí tiene flujo. Entonces, en este caso, ya no es barro biliar, es una masa. Puede ser un pólipo, puede ser un carcinoma. ¿Ya? Pero esa es la herramienta adicional de la ecografía que nos ayuda. El uso del eco Doppler, que detecta flujos. Que detecte un flujo ahí en esta lesión significa que esta es una lesión sólida. No necesariamente me dice que eso es cáncer, pero sí me dice que eso no es barro biliar, pues es sólido, una lesión sólida. ¿Ya? A ver acá, esto sí, este es para Daniel. A ver Daniel. Diagnóstico. Alejandra. Diagnóstico. Una vesícula. ¿Así son las vesículas? Es como te llega, te envío, evaluar a un paciente y digo, diagnóstico, me dice, es una persona. No, ya, por lo menos ha dicho que es la vesícula. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Una litiasis vesicular. ¿Por qué dice litiasis vesicular? ¿Ah? Muy bien, es una imagen. Primero estamos, el que te muestra la imagen tiene que decirte dónde estamos, ¿ya? Te digo, te pongo la imagen, es una imagen de un corte ecográfico a nivel subcostal. Listo, ahí ya dice que está la vesícula. ¿Qué vemos? No se ve como la vesícula comúnmente, ¿no? Una vesícula negrita, necogénica. No se ve. ¿Qué se ve en su lugar? Una imagen hiperecogénica. ¿Que da qué cosa? Sombra posterior. Ahorita dicen litiasis porque de repente solo conocen litiasis. Pues. Hay otras patologías que se presentan así. Entonces, ¿cuál es la particularidad? ¿Qué signos tenemos aquí? Miren, esto no es una simple imagen, una sombra y una imagen hiperecogénica. Si afinan el ojo, acá hay capitas. Miren, acá hay una capita hiperecogénica, delante una más delgadita hipoecogénica y delante otra más hiperecogénica. 3 capitas. ¿Ya? Imagínense, imaginación. 3 capitas. Una delgadita hiperecogénica, una más finita hipoecogénica y una más gruesita hiperecogénica. ¿La ven? Ya, esos, y por detrás, la sombra. A eso se llama triada de West. Este es un hallazgo que nos ayuda al diagnóstico. ¿Qué significa esa triada de West? Es un acrónimo en inglés para identificar que esta imagen hiperecogénica delgadita delante es la pared de la vesícula. Esta otra imagen hiperecogénica es el borde anterior del cálculo o de la litiasis. Y esto de acá, la sombra. Diagnóstico. Es una vesícula llena de cálculos. Llena completamente de cálculos. O puede ser un solo cálculo que está grandazo y ocupa toda la luz de la vesícula. ¿Ya? Entonces la triada de West me ayuda para identificar ese hallazgo como litiasis. Y este negrito, esta capita negrita que está entre ambas hiperecogenicidades, esto que lo ven ahí, ese es el poquito de bilis que le queda, que está entre la pared y el cálculo. Es el poquito de bilis. Entonces, acuérdense de la triada de West.
estaba muy lejos ya. Aquí se observan imágenes hiperdensas, ¿no? O radiopacas, en una radiografía. ¿Sirve para detectar cálculos de la radiografía? No es útil, no. La ecografía de lejos. Estos son hallazgos incidentales, se toman radiografía por otro motivo y se detectan cálculos ahí. ¿Ya? Son incidentales, no es, van a la emergencia a buscar litiasis y no van a pedir radiografía, no. En la tomografía, ¿cómo se ven los cálculos? Depende de la cantidad de calcio que tengan. Hemos dicho que hasta 20% de los cálculos de colesterol no se ven. ¿Por qué? Porque son isodensos con la bilis. Aquí puede haber un cálculo, es igualito de la densidad que la bilis y no se ve. ¿Ya? Pero esos otros cálculos tienen más concentración de calcio ya se van viendo en la tomografía. Como en este caso, pueden estar llenos completamente los calculitos completamente calcificados, o pueden estar calcificados solo la pared, la periferia nomás, y se ven así, con un punto central negro. Ese punto central negro es colesterol puro, o puede ser incluso aire, gas, sin que eso signifique complicación. Eso no significa colecitis enfisematosa, significa esos cálculos normales pueden atrapar un poco de aire, y eso es normal. Así se pueden ver, ¿ya? En la resonancia se ven muy bien los cálculos. Miren cómo se ven. Hipointensos, puntos negros dentro. ¿Ven? En el colédoco, puntos negros, se ve muy bien. El examen de elección para litiasis. En la vía biliar sobre todo. En la vesícula también se ven perfectamente, con la desventaja de la ecografía del costo, pues. Un examen de 1000 soles, mientras la ecografía con 20 soles se puede hacer una ecografía. ¿Ya? ¿Es malo la resonancia para ver litiasis en la vesícula? No, perfecto se ven, pero la desventaja del costo. ¿Ya? Con la ecografía sería suficiente. Acá, ¿qué es esto? A ver, Alejandra, ¿qué es? Es una ecografía a nivel subcostal también. Estamos viendo la triada portal. ¿Qué es esto, Alejandra? Este tubo anecogénico. ¿Qué es? Colédoco, vía biliar, ¿ya? ¿Esto de atrás? ¿Cómo se llama? Vena. La vena porta. Y en el centro hay un redondito hipocogénico también, ¿cómo es? ¿Qué es? La arteria hepática. Esta es la tríada portal, ¿ya? Cuando están dilatados, la vía biliar a veces están igualitos que la vena, o incluso más grandes, entonces tenemos que decir cuál es cuál. De ahí que la disposición es importantísima. El colédoco siempre por delante de la vena porta, y entre los dos, la arteria hepática. ¿Qué indica la flecha? ¿Qué indica la flechita? Es una CEPRE. ¿Toma? Bueno, tú has leído bastante. A ver, ¿cuál es el hallazgo ahí? ¿Qué indica la flechita? Así, ¿cómo? Dilatación es un hallazgo, pero la flechita puntualmente indica una imagen. O sea, quiero que me digas la terminología de esa lectura. ¿Cómo se dice? Nivel, no, a ver, Alejandra, ¿cómo se llama? Una imagen por sustracción. Ya, esa es la imagen por sustracción. Una imagen radiolúcida que da un defecto de reflexión, o imagen por sustracción. ¿Ya? ¿Quiénes dan la imagen por sustracción? Cálculo, un tumor, cualquier cosita con una burbuja de gas también podría ser. ¿Ya? Pero esa es la terminología, ¿ya? Una imagen por sustracción dentro del colédoco, en esta colangio o en esta CEPRE. Posibilidades, litiasis. Otra posibilidad, burbuja de gas. ¿Ya? Un cuerpo extraño también podría ser. ¿Ya? Eso tienen que ustedes tener la capacidad. Les pongo la imagen en el examen diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Ahora sí, la imagen inicial que vimos. ¿Cuál es el hallazgo? Dilatación de las asas intestinales delgadas. Una obstrucción alto o baja. Baja. A ver, ¿cuál es el nivel para decir una obstrucción alta o una obstrucción baja? Válvula ileocecal, ¿ya? Válvula ileocecal. El ángulo de Trace sirve para hemorragias.
¿Ya? Válvula iliocecal. Por encima de la válvula, o sea, intestino delgado, alta. Colon, baja. Aquí que estamos viendo, asa intestinal delgada. ¿Por qué delgada? Una característica es los pliegues. Claro, las válvulas conniventes, primero que son más juntitas. Si fueran austras, serían más distantes. Otro, las austras no van de esquina a esquina. Las válvulas conniventes, los pliegues de asa delgada, sí van de esquina a esquina. Miren de acá, pasa al otro lado. ¿Ve? Van de lado a lado. ¿Por qué? Porque es importante eso, porque el paciente no va a venir con un título. ¿Estamos en clase de intestino delgado? No, pues no. Va a venir así. Nosotros tenemos que decir, esa es una obstrucción de intestino delgado o una obstrucción alta. ¿Qué más hemos dicho que hay? ¿Qué es esto? Una imagen radiopaca proyectada en hipogastro, si quieren. No podríamos decir ampolla rectal. Podría estar en ampolla rectal, podría estar en la vejiga, podría estar en un asa delgada. Pero sí, todos me entenderán si digo que está proyectada en hipogastrio o en abdomen inferior. ¿Ya? En este contexto, y estamos viendo aquí, neumobilia. ¿Qué pasó? Esto es una obstrucción biliar, se llama iliobiliar. El diagnóstico es iliobiliar, una obstrucción intestinal por cálculo. ¿Y cómo pasó el cálculo? A ver, ¿tú qué dices? ¿Cómo pasó el cálculo? A ver, para que se despierten. A ver, una teoría, ¿qué te imaginas? ¿Ya? Salió por la ampolla de Barter, migró. Listo. Te digo, mide 2 centímetros. ¿Todavía sigues pensando que pasó por la ampolla de Barter, no? Difícil, ¿no? A ver, ¿tú qué dices? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó ahí? Magia. Ni idea, dices. Esa es la mejor respuesta. A ver, ¿tú qué dices? A ver, ¿quién dice? A ver, Alejandra, ¿cómo pasó el cálculo al intestino y produjo obstrucción? Para eso nos ayuda, ¿qué cosa? La tomografía también, pues nos dice qué pasó ahí. Entonces, ¿qué pasa con estos cálculos? Producen colicistitis crónica, inflaman la pared de la vesícula. ¿Y la vesícula con quién se relaciona? ¿Con quién está en contacto? Primero con el hígado. Segundo, con el duodeno, con la segunda porción, con el bulbo duodenal, con ellos está en contacto. Imagínense que perfora la pared, la inflamación lo va adelgazando, erosionando, y perforó la pared de la vesícula. Y también perforó al duodeno. Y por ahí pasó. ¿Y qué pasa del duodeno a la vesícula? Gas. Esa es la causa de la neumobilia. Y ese cálculo viaja, dependiendo del tamaño, se puede detener en cualquier parte del asa delgada. Generalmente se detiene en la válvula iliocecal. Generalmente. ¿Ya? Pero pueden detenerse en cualquier parte, dependiendo de su tamaño. Miren, ahí está la flechita indicando neumobilia, la otra flechita dilatación y el cálculo. A eso se llama, otro término, ¿cómo se llama? Esa es la triada de Rigler en indica iliobiliar. Esas son las características: neumobilia, obstrucción y cálculo. En la tomografía ya se puede ver esa fístula. ¿Ya? Aquí se ve la vesícula, por acá se está viendo, miren aquí, se está viendo el trayecto fistuloso. Eso lógicamente lo podemos ver ya en detalle directamente, ¿ya? En los casos que vamos a ir revisando en la práctica. Dilatación de asa delgada y el cálculo, pues, un ilio biliar. Ahí están las flechitas indicando eso. Ahí está la triada. Muy bien, ¿se cansaron ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. A ver, lee. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía falta hora y media. ¿Seguimos? ¿Un descanso? ¿No? ¿Cómo? Sí, más. 7:30. ¿Qué tal?
gusta la imagen o no? Acuérdense que este es el curso que lo van a ver de aquí para adelante de toda su vida. ¿Qué enfermedad no la pueden evaluar en imagen? A ver, psoriasis. Puede evaluar en la ecografía. ¿Qué te imaginas? Inmunológica, podrían ser. Los inmunológicos, autoinmunes, hacen sacroiditis, podemos ver la resonancia de sacroiditis. Así que no se van a escapar. A la mala tienen que aprender. Cuando estén en el internado, sí van a pasar, ¿no? Ya, cuando estén en el internado, todos los días, el interno es el que busca la radiografía, van las tomografías, todos los exámenes. Y todas las veces van a estar en esos casos. Viendo, por lo menos tienen que tener las nociones, ¿no? Para no estar haciendo cosas que no deben. Listo. Ecografía. Ya vimos cálculo. ¿Qué pasó con este cálculo? Imagínense, el paciente está con un cálculo ahí. Es como tener una bombita en el abdomen. Puede ser que nunca en su vida le moleste y pasó feliz. Y puede ser que en algún momento está en la playita ahí, post cevichada, post chorizos, viene el cólico. Cuando este dolor es esporádico, va y viene, es cólico biliar. Pero cuando este dolor ya es permanente, se dice más de 6 horas, va acompañado de fiebre. ¿Qué más? Dolor, fiebre, puede tener escalofrío, puede tener ictericia, la triada, ¿no? ¿Qué estamos hablando de ahí? ¿En qué contexto? Que esa vesícula se inflamó. ¿Ya? Colecistitis aguda. En ese contexto, el examen de elección para ver vesícula, ecografía. ¿Y cuáles son los hallazgos de colecistitis aguda en la ecografía? Acá están. A ver, primero, ¿dónde está? 95% son por cálculo, por obstrucción. Ese cálculo estaba ahí, estaba feliz y de pronto, ¡pum!, se enclavó en el cuello de la vesícula. Distiende, aumenta la presión de la vesícula, altera la pared, se inflama. ¿Qué encontramos entonces? El primer hallazgo, cálculo. Entonces un signo de colicitis aguda, cálculo. ¿Ya? Otro signo, como hay obstrucción, ¿qué pasa con la vesícula? Distensión. Ese es un signo, ¿ya? Es difícil encontrar una colicitis aguda con una vesícula chiquitita. ¿Ya? Distensión de la vesícula. ¿Qué más? Engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. Más de 3 milímetros. Generalmente están 4 o 5 milímetros. ¿Ya? Engrosamiento. Distensión. ¿Más de cuánto? ¿Más de cuánto? Distensión de la vesícula. Cuando es más de 5 centímetros se llama vesícula hidrópica. Hidros vesicular. Pero ya más de 4 centímetros ya estamos viendo una vesícula distendida. ¿Ya? Y el otro importantísimo es el dolor. ¿Ya? A eso se llama, cuando le está haciendo la ecografía, le pasas el transductor, toma aire, así como hacen el signo del Murphy en semiología, acá también se despierta ese dolor y se llama Murphy ecográfico. Entonces, esos son los signos. Con eso el diagnóstico está hecho. Y también la ecografía, pues podemos ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué estudio es esto? Doppler. Estamos viendo, como es una pared inflamada, estamos viendo aumento de flujo vascular en la pared. ¿No? En la tomografía, ¿qué observamos en la tomografía? Todo lo que hemos dicho. Distendida, pared engrosada, el cálculo en algunos casos puede verse. ¿Y qué más? Vemos el contorno ya de la pared. Miren aquí la grasita que está adyacente a la vesícula está inflamada. ¿Haríamos una tomografía para ver colicitis aguda? No es necesario. Con la ecografía es suficiente. ¿Cuándo usamos la tomografía? Ahorita la vemos. Miren acá, en la resonancia, toda la información que vimos en la vesícula la podemos ver en la resonancia. ¿Necesitamos una resonancia, invertir 1000 soles para ver esto? No. Con la ecografía sería suficiente. ¿Ve? Este es un hallazgo ya de complicación temprana. ¿Cuál? Miren, esta es la vesícula, la pared engrosada y aquí ve. Fluido. La presencia de colección perivesicular ya es indicativo de complicación. Algo está pasando ahí ya. Miren acá.
Esta es la vesícula distendida y miren la pared aquí, discontinua ya. Esa es pared alterada. Miren acá en la tomografía. Para esos casos la tomografía sí me da buena información. Estamos viendo, miren cómo se alteró toda la grasa. Podemos ver, esta es la pared de la vesícula con captación de contraste, tomografía con contraste, captó, y acá hay una zona que no capta. Esa zona que no capta está con isquemia, en el mejor de los casos, o puede ya estar con necrosis, complicación de la colecistitis. Y eso, si no se trata, eso va a la perforación y todas las complicaciones que vienen. ¿Ya? En esos casos, cuando es una colecistitis aguda complicada, la tomografía nos puede ayudar. En esta ecografía que estamos viendo, el contenido, miren. Diagnóstico diferencial de esto. Imagínate, encuentro esto y es un paciente que está asintomático, le hicieron la ecografía por un chequeo nada más. Está bien que es dentro, hemos dicho, una patología congénita es la vesícula multiseptada o multitabicada. ¿Ya? En el contexto del paciente en emergencia encontramos esta vesícula se llaman aquí como especie de membranas dentro de la luz. Sospecha de complicación, colecistitis gangrenosa. ¿Ya? La presencia de membranas dentro de la luz de la vesícula es un signo de colecistitis gangrenosa. Miren, acá estamos en la pared de la vesícula, esta la mucosa se ha desprendido. Colecistitis gangrenosa. Esta pared ya está sufriendo, ya está con isquemia, está necrosándose. A ver, ahora sí, otra hiperecogenicidad. ¿Esto ven? Hiperecogénico, ¿no? ¿Y qué más está dando? ¿Otro hallazgo de eso? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama ese artefacto? Ese no es sombra, no es refuerzo. ¿Qué es? Es un artefacto que se llama de reverberación. Es un artefacto de reverberación que lo hace los gases, el gas. Eso no lo hace el cálculo, el cálculo hace sombra. El agua hace el refuerzo posterior. Y el gas, este artefacto, miren, se le llama una sombra sucia, se le llama. Si ven, parece que le fueran pasado un trapo mojado. Ay, está medio cochinito. Ese es el artefacto de reverberación, ¿ya? Que lo produce el gas. Y el gas también se ve como hiperecogénico. Hiperecogénico, el gas se ve hiperecogénico con ese artefacto posterior. Para diferenciarlo de la litiasis, que es hiperecogénico, pero te da sombra. Hiperecogénico, con este artefacto de sombra sucia, gas. Diagnóstico, colecistitis enfisematosa. ¿Ya? Este gas puede estar en la pared o puede estar en la luz. En estos casos la tomografía se ve muy bien. Miren acá. Esta es la radiografía, se ve el gas ahí delineando el contorno de la vesícula. Acá estamos viendo muy bien la tomografía. En la tomografía sí, ahí se ve perfecto pues el gas, diferenciar el gas, ¿no?, de una calcificación. Miren, el gas contorneando la pared, acá gas con nivel hidroaéreo dentro de la vesícula. ¿Y qué más nos permite ver esa tomografía? ¿Qué dice la flechita? La flechita gruesa que indica gas libre. Miren acá, neumoperitoneo, signo indirecto de perforación. Esta vesícula ya se perforó, ¿no? Una vesícula con una complicación de la colecistitis aguda. Acá, miren, ya no vemos el contenido de la vesícula anecogénico como normalmente se ve. Vemos la vesícula distendida con un cálculo grande adentro, ¿eh? Pero el contenido es ecogénico y a veces puede tener la misma ecogenicidad del hígado. Parece un hígado, por eso se llama hepatización de la vesícula. Entonces, el hallazgo ecográfico de hepatización de la vesícula tiene unos diagnósticos diferenciales, entre ellos el absceso, paciente séptico incluso, podría estar el paciente séptico, le haces, si ves la hepatización de la vesícula, absceso. Hay otros diagnósticos diferenciales, la bilis espesa también que esté completamente llenando la vesícula, también podría dar ese signo de hepatización. Pero en este contexto, la
el absceso. O cuando está el contenido purulento dentro de la vesícula, ¿cómo se llama? Piocolecisto. ¿Ya? Piocolecisto. En la tomografía de elección ahí, para ver bien las complicaciones, miren las colecciones. Pueden estar colecciones adyacentes a la vesícula, adyacentes a la pared, y llegar a la pared, e invadir el hígado. Eso, la tomografía sí nos da muy buena información ahí. ¿Ven? Ahora, ¿cómo está esta? Esta es la vesícula, ¿ya? Tiene contenido hiperdenso. ¿Qué es eso? ¿Qué herramienta nos da la tomografía adicional? ¿Qué vimos en la práctica, Daniel? ¿Qué podemos medir con la tomografía? ¿Podemos medir el contenido? La densidad. ¿Con qué? Con las unidades Hounsfield. Y vemos ahí, ponemos el caliper acá. Unidades Hounsfield, 60, 40, a 90, dependiendo si es un sangrado agudo. Sangre, ¿ya? Colecistitis con sangre, hemorrágica. Síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Es compresión extrínseca de la vía biliar. Compresión extrínseca de la vía biliar, compresión extrínseca benigna de la vía biliar. ¿Cómo? ¿Cabeza de páncreas? No. Eso no es Mirici. Mirici es compresión extrínseca de la vía biliar, compresión extrínseca benigna de la vía biliar, por un cálculo impactado en el cuello de la vesícula. Este cálculo está impactado ahí en el cuello de la vesícula y comprime la vía biliar. Y como comprime de forma extrínseca, ¿qué habrá? Dilatación de la vía biliar proximal. Síndrome de Mirici, entonces, compresión extrínseca benigna de la vía biliar. ¿Y cómo se ve? Miren, perfecto. Resonancia, ecografía, una CEPRE y una colangioresonancia. ¿Qué estamos viendo? Primero, dilatación de la vía biliar intrahepática. Dilatación de la vía biliar intrahepática, dilatación de la vesícula y el tremendo cálculo en el ilio ahí, enclavado. Acá, dilatación de la vía biliar y aquí una compresión extrínseca. Miren acá, compresión extrínseca de la vía biliar. Síndrome de Mirici. Hay una patología que se llama colecistosis hiperplásica. Quiero fijarlos acá para que lo entiendan, ¿ya? Esa es la colecistosis hiperplásica. Hay dos. Adenomiomatosis. ¿Por qué? Porque la adenomiomatosis se puede confundir con un tumor, con la neoplasia. ¿Ya? ¿Qué es la adenomiomatosis? ¿Se acuerdan de histología o no? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Yo tampoco me acordé, solo por la clase lo repasamos. Ya, pero ¿qué nos dice este dibujito? Esta es la luz en blanco, la luz de la vesícula, es un corte histológico de la pared. ¿Ya? Fijen esto. Luz en blanco y esta línea fucsia es la mucosa, lo lila es lila claro es la lámina propia y lo fucsia grande es el músculo. Para acá, ya la serosa. Listo. ¿Qué pasa en la adenomiomatosis? Hay una hiperplasia de la mucosa, hiperplasia del músculo. ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Miren, acá hay unas invaginaciones que se llaman senos de Rokitansky. Hay unas invaginaciones que no pasan la lámina propia, eso es normal. Cuando esas invaginaciones, como en este caso, atraviesan la lámina propia, incluso se instalan ya en la pared, en la capa muscular, esa es una invaginación patológica de esos senos. Entonces, eso es lo que tiene la adenomiomatosis. Tiene hiperplasia de la mucosa, hiperplasia de la muscular e invaginación profunda de los senos de Rokitansky. Eso es lo que se ve acá. ¿Qué produce esto? Engrosamiento de la pared. Vemos pared engrosada con estos senos en la pared que parecen quistecitos dentro de la pared. Eso lo vamos a ver muy bien en la resonancia. Hay patrones de esta adenomiomatosis. Uno de ellos es esto anular, como una cinturita. Miren, acá se engrosó como un anillo, le hace una cinturita a la vesícula. Ese es el patrón anular. Se puede hacer de forma focal, aquí en el fondo, miren, un foquito. Este es el que más se puede confundir con una masa. De ahí que ahorita vamos a ver qué signos nos ayudan a decir esto es adenomiomatosis.
Acá es el patrón segmentario de casi toda la vesícula, un segmento grande de la vesícula comprometida. Y este es el patrón difuso. Y esto es lo que vemos. Miren en la ecografía, engrosamiento de la pared. Parece un tumor, ¿no? Parece un tumor. ¿Lo ven ahí? Tumor parece. Entonces, ¿qué característica nos ayuda a decir que esto es adenomiomatosis? Este artefacto, miren. ¿Ven un artefacto ahí? ¿Ve como una colita? Se llama artefacto en cola de cometa. ¿Quién produce ese artefacto en cola de cometa? Los cristales en suspensión. Cristales en suspensión como el colesterol. ¿Dónde se deposita ese colesterol? En los senos de Rokitansky, en esos quistecitos de la pared. Entonces, la presencia de engrosamiento de pared con estos artefactos en cola de cometa, adenomiomatosis. Acá estamos viendo muy bonito, miren este artefacto de la pared. Pero vemos masa aquí, no se ve masa, ¿no? Solo se ve el artefacto. ¿Qué significa? Que ahí hay depósitos de colesterol en la pared, sin engrosamiento, sin todo ese contexto que hemos dicho acá. Eso se llama depósitos de colesterol en la pared, colesterolosis. Ya, esa es la otra colecistosis hiperplástica, colesterolosis. Colesterolosis implica depósito de colesterol en la pared, mientras que la adenomiomatosis implica depósito, pero engrosamiento también de la mucosa y de la muscular y esos quistecitos invaginados, los senos de Rokitansky. ¿Ya? La colesterolosis entonces se ve así nomás, puro artefactos en la pared, y puede incluso esos depósitos pueden hacerse de forma polipoides, pueden ser pólipos de colesterol. Es otro hallazgo de la colesterolosis. Y generalmente los pólipos de colesterol son, así como acá, uno aquí, otro acá, otro por acá, múltiples. ¿Ya? Pólipos de colesterol en el contexto de colesterolosis son múltiples. Para fijar, ¿ven? Este artefacto. ¿Cómo se ven en la tomografía? Hay un engrosamiento focal de la pared. Aquí, si fijan, ven aquí como redonditos y quistecitos en la pared. Se pueden ver en la tomografía, pero de elección la ecografía para ver estos artefactos. ¿Ya? En la resonancia, este es el hallazgo en la resonancia, mírenme. Aquí está, miren esta vesícula. La pared, ¿la ven acá? Como un collarcito de redonditos blancos, es el signo del collar. Signo del collar que se ve en la resonancia. Acá también estamos viendo en el corte de la vesícula, ¿ven? Miren aquí, envuelto como un collarcito, ¿se ve? Ese es el signo del collar. ¿Qué te indica? Eso es, tal vez no puedo decir que es patognomónico, pero es muy característico de la adenomiomatosis. Indican las dilataciones quísticas de los senos de Rokitansky. ¿Ya? Ahora pues, a ver, Alejandra, ahí decías hiperintento, hiperecogénico, cálculo. A ver. Uy, pero no le borré el título, se me fue. A ver, ¿qué observan? Hiperecogenicidades. Con sombra. Aquí hay triada de West. ¿Ah? ¿Dónde? Es una capa continua. Una sola capa continua y que da sombra. ¿Qué significa? Que esa capa continua hiperecogénica o calcificación, ¿dónde está? En la pared de la vesícula. Mientras que la triada de West dice que hay la pared y debajito todavía recién está el cálculo. Por eso se ven en capas, 2 capas por lo menos. Así se ve, la vesícula de porcelana es la calcificación de la pared de la vesícula. Y se puede ver así. Miren, en la tomografía, muy bien la calcificación. ¿Ven? En la radiografía se ve muy bien porque ya es una pared calcificada y se ve muy bien en la radiografía. Ahora, esta era la diapositiva, Alejandra, a ver. No mires, sin plagio. A ver, ¿qué observamos? 3 ecografías. ¿Cuál es el hallazgo? Hiperecogénico, sombra. Hiperecogénico, sombra. Hiperecogénico y este artefacto. 3 escenarios de ese contexto de hiperecogenicidad con algo por atrás. Aquí
estamos viendo una sola capa hiperecogénica que da sombra. Aquí estamos viendo una, dos y otra ahí chiquitita, triada de West. Triada de West, litiasis. Aquí no hay triada de West. Ahí hay solo una capa, vesícula de porcelana, calcificación de la pared. ¿Y acá? Hiperecogénico con ese artefacto de reverberación o sombra sucia. ¿Quién te da eso? Gas. El gas te da eso. Entonces, aquí estamos con triada de West, el artefacto de reverberación. Esto es vesícula de porcelana, litiasis, vesícula llena de cálculos, o puede ser un solo cálculo que esté ocupando toda la luz. Y esto, colecicitis enfisematosa, gas en la pared de la vesícula. Ahí está. Terminamos con tumores. ¿Listo? Con esto ya se va. A ver, pólipo. Estamos dentro del tiempo, así es que no se molesten. ¿Qué es un pólipo? Patología, neoplasia de la vesícula y de las vías biliares. Benigna, maligna. Benigna y maligna. Ahora vamos a hablar la benigna. De lejos, la patología benigna más frecuente de la vesícula es el pólipo. ¿Qué cosa es el pólipo? Una masa polipoide, como dice acá, que tiene un pedículo, o puede ser sésile, una base amplia. ¿Ya? ¿Dónde está? En la pared de la vesícula, que protruye hacia la luz. ¿Qué más? A diferencia del cálculo, ¿el cálculo también puede ser así o no? ¿Sí? Es una masita polipoide que tenga luz, protruye hacia la luz. ¿Cuál es la diferencia con el cálculo? Sombra. Uno, no da sombra el pólipo. ¿Qué más? Es fijo, no se moviliza. ¿Ya? Pero hay cálculos que provocan alguna inflamación en la pared y se adhieren, ¿eh? Por eso que tienen que mandar al radiólogo, pues. Ya con esto nomás no son radiólogos ustedes. ¿Ya? No nos quiten la chamba. ¿Y cómo se ven? Pueden ser únicos o múltiples. Pueden ser sésiles, así de base amplia, o pediculados con un tallito de implantación, ¿ya? Con un pedículo. ¿Qué más? Tienen flujo. El flujo Doppler, o enseguida vamos a ver la tomografía como captan también contraste. La presencia de flujo lo distingue ¿de quién? ¿De quién? Del barro biliar tumefacto, que parece una masa también, ¿ya? Y la presencia de flujo no indica necesariamente malignidad, ¿ya? Que tenga flujo o que capte contraste no necesariamente significa que es un pólipo maligno, o sea, un carcinoma. Vamos a ver cuál es el criterio más importante de malignidad. Acá, en la tomografía, podrían no verse los pólipos, podrían ser isodensos con la vesícula, pero captan contraste, miren acá. Este sin contraste, con contraste, y ahí está la lesión, un nódulo dentro de la luz de la vesícula con captación. Aquí en la resonancia, se ven aquí. Aquí está esta resonancia, a ver, un datito más. Esta resonancia tiene la vesícula y hay un plegamiento del fondo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Enchullo. Enchullo debería llamarse, ¿no? ¿Ya? Pero es similar. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ya, eso. Entonces, en la resonancia también se ve pues la masita, todo lo que hemos descrito. ¿Capta contraste? Sí, capta contraste. La característica radiológica, lo que hemos hablado. Miren, el principal predictor de malignidad es el tamaño. Miren, cálculos más de 2 centímetros, 100% malos. Cálculo, digo, pólipo. Pólipo mayor a 2 centímetros, alta sospecha de malignidad.
Miren, casi el 95% de los pólipos benignos miden menos de 1 centímetro. Los que miden entre 10 y 20 milímetros, entre 1 y 2 centímetros, un gran porcentaje son malos. Entonces, cálculos grandes, pólipo grande, alta sospecha de malignidad. El principal predictor de malignidad, pregunta de examen también, no es el flujo, no es que capte contraste. Ya, el tumor generalmente capta contraste, pero eso no es necesariamente así, no indica necesariamente malignidad. El principal factor predictivo de malignidad es el tamaño. Miren, pólipos grandes, alta probabilidad de malignidad. Otros factores de riesgo, edad. La presencia de cálculos también es un factor de riesgo. Miren acá, pronósticos favorables. Uno de ellos, el tamaño, pues, pequeño. Otro, que sean múltiples. La presencia de múltiples cálculos y pequeños todavía, la mayoría de veces son benignos. La mayoría son de colesterol, pólipos de colesterol, en el contexto de una colesterolosis. Los pediculados frente a los sésiles. El sésil tiene más riesgo de ser maligno frente al pediculado. Que tenga un pedículo, eso es más probabilidad de ser benigno. El diagnóstico diferencial, miren con esto. ¿Qué es esto? Se ve una masa, ¿no? Y si lo cambio de posición y se mueve, ¿qué cosa será? Cálculo, pero no da sombra, mira. Barro biliar tumefacto. Ya, ese es el diagnóstico diferencial. ¿Ya? A diferencia del cálculo, no da sombra, eso hemos dicho. ¿Ya? Graben bien eso. Miren, ahí están los diagnósticos diferenciales. ¿No? ¿Qué es lo que se recomienda? Cálculo grande, extirpación. Cálculo, me quedo con los cálculos. Pólipo grande, más de 1 centímetro se recomienda extirpación. Miren, acá. Los pequeñitos, menos de 5 milímetros, no hay consenso, en general no se recomienda seguimiento, pero en la práctica diaria que estamos siempre nos van a seguimiento. Es el temor. ¿Ya? Pero esto es el protocolo. Finalmente, la patología maligna, el carcinoma de vesícula. Aquí está el esquema, ¿ven? ¿Qué particularidad tiene la pared de la vesícula? A diferencia de otras paredes de otros órganos. Primero, ya vimos la histología. Dijimos que tiene epitelio, lámina propia, muscular y serosa. ¿Ya? ¿Y qué nos faltó mencionar ahí? No tiene submucosa. Eso le da una particularidad a la pared de la vesícula. ¿Y qué más? Hay una zona, el fondo de la vesícula está cubierto de serosa, cubierto de peritoneo, es intraperitoneal, móvil. Pero hay una zona de la vesícula que está adherida solo en contacto sin interfase de una serosa con el hígado. De ahí que un tumor en la pared fácilmente se puede diseminar al hígado por contigüidad. Otra forma de diseminación del cáncer de vesícula es vía biliar. Mira, siguen las vías biliares. Puede invadir la vía biliar. Y también puede ser metástasis a distancia vía hematógena. Entonces, pero la particularidad del carcinoma de vesícula lo da su histología de la pared, pues. No tienen su mucosa y hay partes que no tienen serosa. De ahí que cuando se detecta cáncer de vesícula, la mayoría de veces están en estadios avanzados. ¿Cuáles son los hallazgos en carcinoma de vesícula? Una radiografía no es el examen para ver carcinoma de vesícula, sino aquí les he puesto para mostrar qué es lo que se podría encontrar en un carcinoma de vesícula. ¿Qué vemos acá? Es una radiografía de abdomen y donde vemos, ¿cómo se llama esto? Calcificación de la pared de la vesícula. ¿Cómo se llama? Vesícula de porcelana. Factor de riesgo para carcinoma. ¿Y qué más estamos viendo? El contenido. ¿Qué cosa estamos viendo ahí en el contenido? Imágenes radiolúcidas. Gas. ¿No? O sea, el contenido de la vesícula cuando es bilis no es radiolúcido, pues para nada. Aquí está con gas. ¿Qué significa? Que ha pasado gas del intestino ahí. Hay una fístula. Estadio avanzado ya del carcinoma de vesícula.
Comprobamos con esta imagen de contrastada. Le hemos dado contraste bioral, miren acá, pasó el estómago, duodeno y acá se pasó a esta colección. Ahí hay fístula. Entonces, este es el estadio avanzado ya del carcinoma, invadió el duodeno, lo perforó. Acá vemos aquí esta gran colección, ¿ven? El contraste vía oral se pasa a esa colección. Fístula, duodeno, vesicular. Existen tres patrones de presentación del carcinoma de vesícula. Uno es que se presente así como esto, como masa que reemplaza completamente a la luz de la vesícula. En vez de encontrar vesícula, encontramos una tremenda masa. Esa es la presentación más frecuente. Miren, el 65% de los tumores de vesícula se muestran así. Le hace la ecografía y está reemplazado completamente por una masa. Otra forma de presentación es el engrosamiento de pared focal o difuso. Como en este caso es un engrosamiento focal asimétrico. Y el otro es la forma polipoide, un pólipo. Esa es la tercera presentación del carcinoma de vesícula. Entonces, por eso que el pólipo, el hallazgo de un pólipo, hay que parar la oreja, porque puede ser esta presentación del carcinoma de vesícula. ¿Ya? ¿Cuál es el predictor más importante, más desfavorable del pólipo? El tamaño. ¿Ya? Acuérdense de eso, el tamaño. Por supuesto, hay otras causas de engrosamiento de la vesícula. Por eso que este patrón de presentación de engrosamiento de pared puede pasar desapercibido, puede confundirse. Hay casos que se le operó a la persona en el cuadro de colecistitis con un colecistitis aguda, y ahí en el estudio de anatomía patológica se detecta que ya había carcinoma ahí. Entonces esta presentación, esta forma de presentación puede confundirse con cualquier otra, ¿eh? Claro que tendrá un contexto el carcinoma, ¿no? Baja de peso, todo lo que tiene los cuadros de neoplasia. En la tomografía, miren acá, engrosamiento difuso, engrosamiento focal, asimétrico. ¿Qué estamos viendo acá? La presentación de polipoide. ¿Y esto? No hay vesícula. ¿Qué indica la flechita? Un cálculo. Dice que ahí estuvo la vesícula. Ahorita ya no está, todo ha sido reemplazado por una masa. Y esa masa incluso ha invadido el hígado. Esa es la presentación ya muy agresiva. Estadio muy avanzado. ¿Ve? La tomografía, en este caso hemos dicho que sirve muy bien, muy bueno para estadiaje. Ver extensión. Puede haber extensión local al hígado, extensión a las partes blandas adyacentes. Podemos valorar extensión a otros órganos, ganglionar, metástasis a los ganglios. Eso podemos ver con la tomografía. La resonancia da esa información también. Ya, con la ventaja de la resonancia que tiene otras secuencias que nos permiten diferenciar, por ejemplo, un absceso, ¿ya? Con una secuencia especial como la difusión. ¿Y qué estamos viendo acá? Engrosamiento, miren la resonancia, engrosamiento de la pared asimétrico. Por acá estamos viendo pared delgada, normal, y por acá engrosamiento difuso. Invasión al hígado. También nos permite ver cálculos pues, dentro de la luz. Es una pieza anatomopatológica, vemos el engrosamiento asimétrico de la pared tumoral y este es engrosamiento normal y lleno de cálculos. Entonces ese es el contexto en las imágenes del carcinoma de vesícula. Puede haber invasión al hígado, miren, invasión, ganglios en el ilio, miren, invasión a la vía biliar, producir dilatación de la vía biliar por invasión del cárcel de vesícula a nivel del ilio hepático, invadiendo los conductos hepáticos. Este es el final. Ahora sí. Colangiocarcinoma. Actualmente, con el estudio de imagen, podemos diferenciar muy bien el colangiocarcinoma intrahepático del hepatocarcinoma, sin necesidad incluso de biopsia. Vamos a ver cómo se ven estos en la imagen, ¿ya? Ya me cansé ya. 15 minutos. ¿Qué es el colangiocarcinoma? Está loco.
Ahora, es la neoplasia maligna muy agresiva de las vías biliares. Colangiocarcinoma. 95% de esos carcinomas de vía biliar son adenocarcinomas. Histológicamente son adenocarcinomas. Según su localización anatómica, la vamos a ver hoy. ¿Y cómo se presenta el colangiocarcinoma o esta neoplasia maligna de la vía biliares? Vemos acá, invade la vía biliar la luz y produce obstrucción. Mira, dilatación de la vía biliar proximal a la lesión. ¿Qué más? Se extiende, tiene extensión local al órgano adyacente, en este caso al hígado. ¿Ya? Según su localización anatómica, hay 3 tipos de colangiocarcinomas. Miren acá, este esquemita nos va a ayudar para eso. Miren, las vías biliares, conducto hepático izquierdo, derecho, el común, colédoco. Acá está la vesícula con el cístico. Y aquí tenemos las vías biliares pintadas en amarillo, en lila y en naranja. El colangiocarcinoma, cuando afecta a las vías biliares que están dentro del parénquima sin comprometer la confluencia, son los colangiocarcinomas intrahepáticos o periféricos, se les llama. Medio contradictorio, ¿no? Intrahepáticos o periféricos, ¿ya? Pero se refiere periférico respecto al árbol biliar. Por eso que el colangiocarcinoma intrahepático, todo lo que está aquí en amarillo, es el colangiocarcinoma periférico. Miren, 10% se localizan ahí. El otro es la localización periiliar, aquí en la confluencia, lo que está en lila. Miren, 50% de los colangiocarcinomas se presentan ahí, en esa localización. Esos son conocidos como tumores de Klatsky. Y la tercera localización, los tumores extrahepáticos, los que afectan al colédoco. Hay una clasificación que tiene implicancia quirúrgica, que es la clasificación de Bismuth, en donde divide a estos colangiocarcinomas iliares en subtipos según afectación de los conductos. Pero, por ejemplo, el Bismuth 1 solo afecta de la confluencia para abajo, sin tocar la confluencia. Solo vía biliar debajo de la confluencia. El Bismuth 2 toca la confluencia, pero no toca a los conductos hepáticos. Bismuth 3 toca los conductos hepáticos, ya sea el derecho o ya sea el izquierdo, 3A o 3B. Y el tipo 4 afecta a ambos conductos y al conducto por debajo de la confluencia. Ya, puede ser así, afectarlo de forma continua o puedes afectarlo de forma discontinua, multicéntrica, multifocal. Miren, vía biliar derecha, izquierda y por acá la vía extrahepática. Entonces, todos ellos son Bismuth 4. También por el patrón de crecimiento hay 3 formas de presentación de los colangiocarcinomas. De aquí hay bastante información para el examen, ¿no? Así que no se duerman. Creo que es el estímulo, ¿no? Para mantener despierto. 3 patrones de crecimiento tumoral. 1, como masa. Estos tubitos que se ven aquí, esta es la pared de la vía, ¿ya? Pared de vía. Esta es la pared, esta es la luz de la vía. Una de las formas de presentación es como masa. Masa tumoral. Colangiocarcinoma como masa. La otra presentación es crecimiento periductal, o sea, engruesa la pared. Nada más, está en la pared. Difícil de detectar. Puede confundirse con colangitis. El otro es intraductal, o sea, crece hacia la luz. También difíciles de detectar. ¿Cuál sería el hallazgo de estos? Obstrucción. Obstrucción. Imagínense que crezca dentro del colédoco que mide 3 milímetros. Difícil detectarlo. Indirectamente podemos sospechar por la obstrucción que produce. ¿Qué estudio es? Una colangiografía. Colangiografía es una radiografía con contraste dentro de la vía biliar. ¿Ya? Por cualquier método, por una CEPRE, por un transparente hepático o por un DREN de Kerr. El hecho que haya ingresado contraste a la vía biliar. ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuál es el hallazgo? Dilatación. El hallazgo es dilatación de la vía biliar
hepática. Acá está el colega normal, ¿vean? La vesícula también se ve bien, dilatación de la vía biliar intrahepática. ¿Y qué más? Ahora sí, ¿qué observamos ahí? A ver, la terminología. Un defecto de represión, una imagen aquí de radiolucia, que está produciendo defecto de represión o imagen por sustracción a nivel del lirio. Alta sospecha de un colangiocarcinoma. ¿Qué tipo? De localización, ¿dónde? En la confluencia, un tumor de Klatskin. ¿Ves? Mira, diagnóstico tumor de Klatskin. En la resonancia, ¿qué estamos viendo? Dilatación de la vía biliar. De hecho, que la resonancia sí nos da mayor información, pues, para ver el nivel de obstrucción. Estamos viendo aquí dilatación de la vía biliar, miren, hasta el conducto hepático. Ahí está el stop. Miren acá, hasta ahí, al stop. Entonces, eso nos ayuda a la resonancia, buscar a dónde está el nivel de obstrucción. Y miren acá, ese es un reformateo ya volumétrico. ¿Ve? Stop. Si confirmamos que es un colangiocarcinoma, ¿qué tipo sería? ¿Qué bismuth? Por debajo de la confluencia. 1. ¿Ya? Bismuth 1. Acá. La resonancia ya acá es un poco un estudio más complejo. Necesita entender muchas secuencias, a diferencia de la ecografía, que vemos una secuencia nada más, o la tomografía en fase arterial, venosa y sin contraste. Acá hay un montón de secuencias, pero hay algunas que nos dan mayor información respecto al colangiocarcinoma. Primero, este estudio morfológico que vemos, dilatación de la vía biliar intrahepática, primer hallazgo. Segundo hallazgo, acá seguimos viendo dilatación de la vía biliar intrahepática. Dilatación de la vía biliar intrahepática y un stop. Dilatación de la vía biliar intrahepática y un stop. ¿Y qué más? ¿Qué vemos? No se une el conducto derecho con el izquierdo. O sea, está afectando a quién? La confluencia. Está afectando la confluencia. Y miren, ¿qué información nos dan estas otras secuencias? ¿Conocen esta secuencia? ¿Cómo se llama? Primero esto. Este está con contraste. Miren el vaso captado, la arteria está captando con contraste. ¿Y qué nos indica el circulito? Mira, así se ven los colangiocarcinomas, ¿eh? Dilatación, nos llama la atención, buscamos. Hay un punto con captación de contraste. Así, ese es el objetivo de las imágenes. No cuando está una tremenda masa, pues el ciego lo ve. Pero acá es ahí, mira, un puntito. ¿Ves? Captación de contraste y dilatación proximal. Y esto de acá, ¿alguien sabe cómo se llama esta secuencia? Esa es la famosa secuencia de difusión. La secuencia de difusión es como cara y sello de la moneda. Tiene dos partes, dos componentes. Una que es la difusión en sí y el otro es su ADC. Para el análisis se usan las dos complementariamente. Aislada uno no, las dos. ¿Y cómo se ven? Miren acá, si ven este puntito, ¿cómo está aquí? Hiperintenso. Hiperintenso. ¿Y acá cómo está? Negro, hipointenso. Se llama caída de la señal. ¿Y cómo se interpreta eso? Se dice que esta lesión ha restringido la difusión. Hay una restricción de la difusión. Esa es una característica que lo hacen ciertas patologías. Entre ellas, el colangiocarcinoma. El absceso también, por eso le decía hace un momento que la resonancia nos podría diferenciar un absceso, ¿sí? El absceso también tiene esa característica. Ya en la práctica pregúntenles a los profesores a ver qué significa que restrinja la difusión, para que se entienda, pues, por qué el tumor restringe la difusión y por qué el absceso también restringe la difusión. La sangre aguda también restringe la difusión. Entonces ahí pregúntenles, pues, ¿ya? Daniel, yo te voy a preguntar, ¿ya? Van a leer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, una característica que tiene el colangiocarcinoma en la resonancia, restringe la difusión. Otra característica que tiene el colangiocarcinoma, cuando el colangio, el tumor está pues en el coleo, por decir,
Un tumor en el coledocarcinoma, ¿qué será? Probablemente colangiocarcinoma. Pues. No hay duda ahí. Pero ¿qué pasa cuando lo encontramos acá? En el hígado. ¿Qué pasa? ¿Puede ser un colangiocarcinoma? Si se origina de la vía biliar. ¿O qué más puede ser? Hepatocarcinoma, que no se origina de la vía biliar, sino de los hepatocitos, del parénquima hepático. Entonces, ese es el objetivo de la resonancia. Con la resonancia o con la tomografía con contrastes dinámicos podemos decir esto es colangiocarcinoma o podemos decir esto es hepatocarcinoma. Incluso hay protocolos nuevos, nuevas guías que así como, ¿han escuchado el BIRATS de mama? ¿El BIRATS? ¿La categorización BIRATS? No sé en mama todavía. Aquí también hay un LIRATS para ver tumores, caracterización de los tumores en el hígado. Es todo una serie de protocolos allá. Entonces, ¿qué observamos? Esta es una masa intrahepática. Puede ser el colangiocarcinoma periférico o intrahepático, ¿no? Puede ser un hepatocarcinoma también. ¿Y qué particularidad tiene este colangiocarcinoma? Miren, este es un estudio, una colangiografía. Este es un estudio con contraste en fase arterial, con contraste en fase venosa y con contraste en fase más tardía. Miren cómo se comporta el hígado normal. En fase arterial, el hígado, ¿con qué vaso se perfunde más? Con la vena porta. Con el hígado, 15% nada más. Con la vena porta, 70-80% le llega sangre. Entonces, ¿en qué fase va a captar más el hígado? En la venosa. Entonces, en la fase arterial no ha captado mucho. En la fase venosa ya captó muy bien el hígado. En la fase más tardía ya empieza a desaparecer el contraste. Miren esa característica que tiene el hígado y miren el colangiocarcinoma, cómo se comporta. Miren, en fase arterial la ha captado de forma heterogénea, algo hay ahí, dices, porque hay dilatación, dices, ahí hay algo, pues ahí está la lesión. ¿Cómo captó en la fase arterial? Poquito nada. Miren la fase venosa, ya está casi igual al hígado, ¿no? Y en la fase tardía, más hiperintenso. Entonces, esa progresión de captación tiene realce progresivo. Lo tiene el colangiocarcinoma, que no lo tiene el hepatocarcinoma. ¿Ya? Se dice el realce progresivo. Así va captando. Fase arterial poquito, fase venosa va captando más y fase más tardía más todavía. ¿Por qué? Porque los tumores tienen mucha fibrosis. Fibrosan y eso se demora en captar. Aquí, para fijar eso, miren. Sin contraste, fase arterial, fase portal, fase más tardío de equilibrio. Miren, ¿cómo captó en fase arterial? Heterogéneo, hay zonas que todavía no han captado. Miren la fase venosa, y hay zonas, se ve más blanco ya, ¿no? Y en la fase más tardía, todo lo captó ya. Miren, céntrense aquí. Esto aquí todavía estaba menos y aquí estaba más negro todavía. Entonces, eso se llama realce progresivo, que te lo da ¿quién? El colangiocarcinoma. A diferencia de este, ¿ve? ¿Qué estamos viendo? Foquito. En la fase arterial captó intensamente. Y en la fase venosa nada más disminuyó. A eso se llama lavado o washout. Esta característica lo tiene ¿quién? Hepatocarcinoma. Entonces, cuando hay las lesiones son típicas y se presentan así, ya el diagnóstico está dado. ¿Ya? Lógicamente, pues que como en toda medicina, ¿no? Hay muchas variaciones. ¿Ve? Para fijar el concepto. El realce con washout. Alta captación, gran captación en fase arterial y lavado en fase venosa. Washout. Hepatocarcinoma. El realce progresivo. Colangiocarcinoma. Dilatación. Dilatación, dilatación, dilatación. Aquí estamos viendo, miren, captación. ¿Podría ser colangitis? Podría ser colangitis, hemos dicho que la colangitis también capta la pared, es el diagnóstico diferencial. Miren esta característica, ¿ya? Podemos diferenciar una obstrucción benigna de una maligna. Hay signos que nos ayudan.
¿Ya? Si estamos viendo acá, miren acá cómo este colédoco dilatado, cómo se va adelgazando. ¿Parece un pico? ¿O parece una punta de lápiz? ¿Lo ven? Miren. Baja, 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 acá. Se hace delgadito a distancia, como un pico o como una punta de lápiz. Para diferenciarlo de esto, ¿ven? Colédoco, aquí ya no está en punta de lápiz. Ese es el signo del menisco. Es como le ponen la uña ahí y tiene una convexidad superior. ¿Ven? Y tiene puntiagudos a los laterales, o pata de cangrejo también se le llama. ¿Ya? Signo del menisco, pata de cangrejo. ¿Ya? Para diferenciarlo de en punta de lápiz o en pico. Miren, en la ecografía también miren cómo baja, se adelgaza en forma de pico. Esta forma de obstrucción es muy sugestiva de maligno, de lesión de obstrucción maligna. Se indica que hay algo ahí que ha engrosado la pared. Mientras que esta forma de obstrucción te indica que hay un cuerpo ahí que lo taponó, un calco. ¿Ya? Entonces, el signo de obstrucción en pata de cangrejo, el signo del menisco, obstrucción benigna, un cálculo generalmente. Progresiva, así como en punta de lápiz o en pico, obstrucción maligna. Muy bien. ¿Preguntas? Pregunta, Daniel, pregunta. ¿Cómo se entendió?